Voy a hacer una pequeña introducción de lo que hemos venido haciendo antes de cada culto del Señor. Y es que estamos estudiando el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Este catecismo es una edición revisada del conocidísimo Catecismo de Heidelberg. Es un documento histórico en forma de preguntas y respuestas que fue publicado en 1680 para las iglesias bautistas particulares de ese tiempo. El catecismo se subdivide en 3 secciones principales, ¿sí? Hay 2 preguntas introductorias y después encontramos 3 secciones. La primera parte de ellas trata de la miseria del hombre, el estado del hombre después de la caída, que son las preguntas del 3 al 11. Después encontramos una sección amplia que trata sobre la redención del hombre, la forma como Dios salva a los pecadores como nosotros, en las preguntas 12 al 94. Y la última sección del catecismo trata sobre la gratitud y la respuesta de nosotros, los que hemos sido beneficiarios de esa gracia inmerecida, en las preguntas 95 hasta la 152. Hoy estudiaremos la pregunta número 9, que se enmarca en la primera sección del catecismo que nos enseña sobre el estado del hombre después de la caída. La pregunta entonces que nos reúne en esta mañana es la siguiente, dice así: entonces, ¿es Dios injusto con el hombre al exigirle en la ley lo que no puede cumplir? En este punto del catecismo encontramos una objeción de la razón humana contra lo dicho en la pregunta 8, en la pregunta anterior. Si el hombre es tan corrupto que no puede hacer el bien en absoluto antes de su regeneración, entonces Dios parece injusto al exigirle al hombre perfecta obediencia. La objeción puede expresarse también con estas palabras: Dios exige del hombre en su ley una perfecta obediencia que le es imposible cumplir. Luego Dios parece ser injusto. ¿Qué nos responde el catecismo? Lo vemos ahí en pantalla ante esta pregunta. Dice: no es injusto. Dios no es injusto. Porque Dios creó al hombre de tal manera que pudiera cumplir la ley. Pero el hombre, por incitación del diablo y su propia obstinación, se privó a sí mismo y a toda su posteridad de esas virtudes divinas. La respuesta a esta objeción no se puede desligar de lo que hemos venido estudiando hasta el momento en el catecismo. Como lo vimos en la pregunta número 6, Dios creó al hombre bueno, lo creó a su imagen y semejanza y lo dotó de verdadera justicia y rectitud, lo dotó de verdadera santidad para poder cumplir toda la ley de Dios. El hombre tenía una comunión maravillosa con Dios en el Edén y estaba en un estado donde podía glorificar a Dios cumpliendo lo que Él demandara. La Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, de la cual nos adherimos, en el capítulo 4, párrafo 2, dice lo siguiente: después que Dios hizo todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndoles aptos para esa vida para Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley escrita en sus corazones, y escucha esto, y teniendo el poder
para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de transgredir al haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. ¿Cuál fue la respuesta entonces del hombre al mandato de Dios? Pudiendo cumplir perfectamente la ley de Dios y obedecer a su Señor, el hombre hizo totalmente lo contrario. En su libertad, pecó gravemente y recibió todas las consecuencias por su pecado. Ahora el hombre se encuentra en un estado en el que ya no puede obedecer perfectamente la ley moral de Dios. Pero ojo, no por ello Dios ha perdido el derecho a exigir la obediencia que el hombre está obligado a prestarle. No, por el pecado del hombre, Dios no ha perdido el derecho a exigir la obediencia perfecta que el hombre tiene que prestarle a su Creador. Dios es inmutable. Esto quiere decir que Él no cambia. Y su ley moral, que es la muestra de su carácter santo, tampoco cambia. Vamos por favor a Mateo capítulo 5 y vamos a ver dos pasajes del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 18. Mateo capítulo 5, versículo 18, dice así: porque de cierto os digo, hablando el Señor Jesucristo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Y acompáñame unos capítulos más adelante hasta Mateo 24, versículo 35. Mateo capítulo 24, versículo 35 dice así, hablando el Señor Jesucristo también: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Salmo 119, 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. No, iglesia, por el pecado del hombre, Dios no va a cambiar la ley moral que da a conocer su carácter santo y que el hombre debe obedecer. Lo impresionante de esto es ver la sabiduría de Dios en su máximo esplendor, en una situación tan catastrófica como esta. ¿Cómo así, Danilo? ¿Cómo vienes tú a decirnos que ahora, siendo el hombre incapaz de cumplir la ley de Dios, cómo puedes llamar esto bueno? Sí, a Dios no se le escapó esto de sus manos. El plan de Dios es perfecto. Pero ¿cómo así? ¿Cómo puedes decir esto? Sí, Dios bien sabe que el hombre en su condición actual es incapaz de guardar perfectamente la ley, pero Él insiste en ello para un fin sublime: que su gracia sea revelada en las Escrituras. Cuando el hombre entiende que es incapaz de cumplir las demandas de Dios, cuando el hombre entiende su total miseria por su pecado, cuando el hombre entiende su total incapacidad, es donde allí, humillado ante la majestad y grandeza de Dios, es que se rinde ante Él y es llevado por Dios a clamar: necesito un Salvador. Dice Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando por la gracia de Dios nos lleva en su palabra y nos hace entender nuestra condición de pecadores.
miserables, como nos lo enseña el catecismo en esta primera sección. Bienaventurados cuando por la gracia de Dios, al leer el Antiguo Testamento, que es el 74% de la Biblia, nos muestra un tema que se resalta en cada capítulo de la Biblia: la incapacidad del hombre para cumplir las demandas de Dios. Bienaventurados cuando por la gracia, cuando por su gracia Dios nos lleva a mirar completamente fuera de nosotros mismos, para que busquemos toda justicia en el único que ha podido cumplir perfectamente la ley santa de Dios, en su Hijo, el Señor Jesucristo. ¡Qué plan tan perfecto! ¡Qué sabiduría insondable la de nuestro Dios! Lo que para millones de personas allá afuera es una ofensa. Las palabras que ofenden a millones cuando les son predicadas. Que el hombre nace en un estado miserable por su pecado. Que nace destituido de la comunión con Dios por su pecado. Esas mismas palabras, que nace siendo enemigo de Dios e incapaz de poder agradar a Dios. Las mismas palabras que son una ofensa para millones. Son las palabras que Dios utilizó para sus propósitos sublimes ante nosotros. Nos reconcilió con Él por medio de su Hijo. La misma ley que muestra al impío su total incapacidad y que por ende lo lleva a rechazar a Dios porque se cree bueno. Esa misma ley, esas mismas palabras es la que lleva al escogido por gracia a ver su bancarrota espiritual y pasarse de ver a sí mismo, pasar a ver la hermosura y majestad del Señor Jesucristo. Vamos por favor a Gálatas 3, versículo 24, por favor, para que veamos ese plan perfecto en su Hijo. Gálatas 3, versículo 24, un pasaje maravilloso para entender esto que hoy estamos estudiando. Gálatas 3, versículo 24 dice, capítulo 3, versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice Joel Vicky: la ley no solo expone nuestra pecaminosidad, también nos condena, pronuncia una maldición sobre nosotros, nos declara sujetos a la ira de Dios y a los tormentos del infierno. La ley es un duro capataz, no conoce la misericordia, nos aterroriza, nos despoja de toda nuestra justicia y nos conduce al fin de la ley, Jesucristo, que es nuestra única justicia aceptable para con Dios. Fin de la cita. Entonces, volvemos a leer la pregunta que nos reúne esta mañana. ¿Es Dios injusto con el hombre al exigirle en la ley lo que no puede cumplir? No, porque Dios creó al hombre de tal manera que pudiera cumplir la ley, pero el hombre, por incitación del diablo y de su propia obstinación, se privó a sí mismo y a toda su posteridad de esas virtudes divinas. Ahora el catecismo vuelve a resaltar en esta segunda parte de la respuesta lo que estudiamos en la pregunta número 7. La representación federal de Adán como cabeza de todo el género humano y las consecuencias que tuvo su pecado en todos los hombres. Nuestro hermano John Charry ya nos explicó y nos dio todo el sustento bíblico de esta doctrina, y la idea es no repetir lo que ya hemos visto. Pero sí quisiera que en esta mañana meditemos algo para concluir de esta segunda parte de la respuesta. Y es ver que al igual que en la primera parte de la respuesta que ya estudiamos,
siempre encontramos dos tipos de respuestas que representan a dos tipos de personas. Uno, como lo acabamos de ver, llama injusto a Dios y se endurece en su pecado porque dice que Dios no puede exigir el cumplimiento de la ley en personas que no la pueden cumplir. Ese es el primer tipo de respuesta y el primer tipo de persona. Pero frente a la misma doctrina de la ley de Dios, hay otro tipo de persona, la que por la gracia de Dios ve su miserable condición y corre a Cristo en busca de salvación. Esto mismo pasa cuando se expone la doctrina de la representación federal o representación que Adán llevó de todos los hombres. Y que, como dice la respuesta del catecismo, se privó a sí mismo y a toda su posteridad de estas virtudes divinas si hubiera obedecido el mandato de Dios. De igual forma, en la segunda parte de la respuesta, hay dos formas de responder ante el principio establecido por Dios de la representación. La primera forma es la que también llama injusto a Dios. La que dice, pero yo ¿por qué debo pagar por lo que hizo Adán? ¿Yo qué culpa tengo? Este tipo de persona es el que cuestiona la sabiduría de Dios. Este es el camino de la impiedad y del orgullo humano. El barro cuestionando al alfarero. La segunda forma de responder es de asombro. Asombro ante la sabiduría insondable de nuestro Dios al entender la gracia infinita que Dios está ofreciendo en su Hijo como representante perfecto del nuevo pacto. El Verbo eterno hecho carne, perfecto en santidad y el único capaz de cumplir perfectamente la ley de Dios. Y no solo eso, el único capaz de recibir toda la ira de Dios por los pecados de los cuales Él representaba. Iglesia, la Biblia enseña que todo lo creado, todo el plan de redención, el futuro glorioso y eterno que nos espera, fue decretado por Dios solo con un fin: darle gloria a su Hijo Jesucristo. Como dice Samuel Renningham, si negamos la posición de Adán como cabeza federal de un pacto que bien lo vindicaría o lo condenaría según sus obras, entonces eliminamos la posibilidad de que la humanidad cayera en Adán. Y si ese es el caso, eliminamos el motivo de la encarnación del eternamente engendrado Hijo de Dios. Fin de la cita. Ni Adán, ni tú, ni yo, por ser criaturas, podría llevarse la gloria que solo le pertenece a Jesucristo. Ni Adán, ni tú, ni yo somos el motivo por el cual se creó todo y se decretó el plan de redención, como sí lo fue la gloria del Señor Jesucristo. Termino con estas palabras. Iglesia, la representación de Cristo en el nuevo pacto era la única forma de poder ser salvos. Es la gracia de Dios resaltada en su máxima expresión. Meditemos en este día glorioso, en esta verdad. Y cuando lo entendamos, la profundidad insondable de su gracia y su decreto eterno para sus escogidos por gracia, cuando meditemos en ello, nuestros corazones serán impulsados a vivir para Él por el resto de tiempo que nos queda en este viaje pasajero a la gloria eterna. Qué grande y sabio es nuestro Dios. Lo que para muchos y millones es injusticia,
para nosotros es salvación y gracia, para rendirnos de por vida ante nuestro buen y hermoso Salvador.